Para el siguiente ejercicio nos pide lo siguiente: verifique que la siguiente función no es analítica en ningún punto. Nos dan una función f de z que es igual a e elevado a la y más i por z, y dentro de esta función vamos a sustituir la z, que es igual a x más y por y. Sustituyendo esto en la función f de z, nos va a quedar entonces que e elevado a la y por x. Entonces en esto vamos a sustituir la fórmula de Euler, que e elevado a la y por x es igual al coseno de x más y por el seno de x. Para saber que una función es analítica en todos los puntos o no es analítica en ningún punto, vamos a utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, donde nos dice que una función f de una variable compleja z es analítica en un punto z cuando la función es derivable en z y derivable en cada punto de su vecindad de z. Las condiciones que nos van a dar para la analiticidad van a ser que una función f de z es igual a u, que depende de x y de y, más i por b, que depende de x y de y, es derivable en un punto z. Entonces las funciones u y b deben de satisfacer un par de ecuaciones que relacionan sus derivadas parciales de primer orden, donde nos dice que la derivada parcial de u con respecto a x debe de ser igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Esa es una de las primeras condiciones. Otra condición es que la derivada parcial de u con respecto a y debe de ser igual a menos la derivada parcial de b con respecto a x. Ya procediendo con esto, tenemos que u, que depende de x y de y, es igual al coseno de x, que es la parte real, y la parte imaginaria, que es b, que depende de x y de y, que es igual al seno de x. Procediendo con sus derivadas parciales, donde la derivada parcial de u con respecto a x es igual al menos seno de x, y la derivada parcial de b con respecto a y es igual a 0. Vemos que la primera condición no se cumple. Vamos a ver la segunda condición, que la derivada parcial de u con respecto a y es igual a 0 y la derivada parcial de b con respecto a x es igual al coseno de x. Esto tampoco se cumple. Entonces, con que una condición de estas no se cumpla, vamos a determinar que esta no es derivable en ningún punto. Y si esta función no es derivable en ningún punto, entonces no va a ser analítica en ningún punto.